Pues sí, hemos llegado a uno de los momentos más esperados de todo Kaoru Hana, es decir, el momento en el que Subaru y Saku salen juntos. En otras palabras, el inicio del romance de una de las mejores parejas secundarias del shoujo. Pero bueno, si quieren saber realmente qué es lo que sucedió, pues quédense a ver ese video. Mi nombre es Lish y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la narración. Durante el viaje de regreso a casa después del parque de atracciones, Kaoruko no podía evitar pensar en cuánto amaba a Rintaro, su gran sonrisa mientras se divertían, sus expresiones latinas, e incluso aquellos gestos de cuando parecía un poco enfadado o avergonzado. Cada una de esas facetas le resultaba hermosa, pero mientras reflexionaba sobre ello, no imaginó que en el camino de vuelta terminaría viendo algo aún más tierno, el rostro dormido de Rintaro. Al observarlo de cerca, notó lo largas que eran sus pestañas, más de lo que había imaginado antes, y la calidez que sentía al tener sus hombros rozándose la hacía sentir inmensamente feliz, sobre todo al recordar que ese día Rintaro se había divertido mucho. Por un instante pensó en besarlo. ¡Ay, no! ¡Qué pensamientos más cochambrosos! Además, había demasiada gente alrededor, así que decidió contenerse, y así finalmente llegaron a la estación. Al día siguiente, ya en casa de los Natsuzawa, vimos a Mio llegar después de pasear a su perrito, sorprendida de que su hermano estuviera a punto de salir. Ella le preguntó si iba a estudiar con sus amigos, a lo que él respondió que sí, más o menos, aunque claro, evitó mencionar con quién iría específicamente, y para su fortuna, Mio no insistió en investigar más, lo cual alegró a Saku, pues si supiera que se iba a reunir con Subaru, claramente jamás lo dejaría en paz. Así, cuando llegó a la estación donde habían acordado encontrarse, Saku comenzó a buscar alrededor. Subaru le había enviado un mensaje hacía poco, pero no lograba verla, recordando que las veces que habían coincidido siempre había sido en grupo, así que estar a solas con ella lo ponía un tanto intranquilo. Mientras intentaba calmarse recordando que solo iban a estudiar, escuchó el murmullo de las personas diciendo que había una chica muy bella en la estación. No tardó en darse cuenta de que se trataba de Subaru, quien con su elegancia destacaba siempre sin importar el lugar. Aunque Saku ya estaba acostumbrado a esto gracias a Rintaro, cuyo cabello rubio lo hacía resaltar, al ver el rostro de Subaru notó que parecía algo molesta. Se preguntó si acaso la había hecho esperar demasiado, hasta que se percató de un grupo de chicos que hablaban acerca de ella, pensando en acercársele. Entonces Saku se apresuró hacia Subaru, y en cuanto ella lo vio, una sonrisa iluminó su rostro. Eso lo tomó por sorpresa. ¿Acaso él había logrado calmarla? Con una sonrisa casual, Saku comentó que pensó que se había enojado porque la había hecho esperar demasiado, pero Subaru lo negó de inmediato, diciendo que nunca se enfadaría por algo así, y en realidad estaba pensando en las cosas que debía de mejorar y en cuánto debía esforzarse. Eso tranquilizó a Saku, pues seguía siendo la misma Subaru de siempre, y así partieron al café donde estudiarían. Al llegar, los empleados saludaron con cierta familiaridad, como si la conocieran de mucho tiempo atrás, lo cual sorprendió a Saku. Ella lo presentó como su acompañante, y aunque los encargados se sorprendieron, lo recibieron con amabilidad, aunque había un pequeño problema, y es que ya no quedaban mesas libres, por lo que tendrían que sentarse en la barra, lo que preocupó a Saku debido a que estarían muy cerca el uno del otro, y probablemente podría terminar por incomodar a Subaru, pero ella sonrió y le aseguró que no habría ningún problema. Y en sus asientos, Subaru le explicó que solía estudiar ahí cuando no podía concentrarse en casa, y que de tantas veces que había ido, pues se había hecho amigo de los empleados. Saku se sorprendió de lo sociable que podía llegar a ser, aunque claro, no tan parlanchina como Usami o Madoka. De cualquier forma, ella comentó que pese a ello, le gustaría ser más sociable aún, ya que todavía se siente como alguien que sería fácilmente dejado de lado. Saku no pudo responder, y Subaru, cambiando de tema rápidamente, colocó los libros entre ellos diciendo que debían empezar, pues había mucho que no entendía y quería que él se lo explicara. Antes de hacerlo, Saku le pidió que intentara resolver los ejercicios sola, para ver en qué se atascaba. Subaru aceptó y tras un rato volvió a trabarse en el mismo punto de siempre. Entonces Saku se inclinó para mostrarle cómo avanzar, pero enseguida se retiró al notar que se había acercado demasiado a ella, sintiendo que podría incomodarla por su problema con los hombres, y aunque incluso le pidió que se cambiaran de lugar para no tener que incomodarla, Subaru lo sorprendió diciendo que no tenía ningún problema con eso, así que él continuó explicándole con calma hasta que ella comprendió, y con una gran sonrisa le dijo que por fin lo había entendido. Verla sonreír así hizo que Saku se sintiera satisfecho. Subaru, curiosa, le preguntó por qué había dicho en el parque de diversiones que estaba aprendiendo a enseñar. Él le respondió que no era nada especial, solo que había pensado en no rendirse con ello, por lo que comenzó a practicar constantemente, estudiando la forma en la que los profesores enseñaban, y entendiendo que la forma de transmitir cambia totalmente cómo se enseña, y así poco a poco fue mejorando, poniéndose a prueba con Rintaro y los demás hasta lograr transmitir de manera clara lo que quería, y así dijo que la clave era ponerse en el lugar del otro, porque de nada sirve enseñar si la otra persona no entiende. Subaru, impresionada, comentó que si Usami y los demás lo supieran, seguramente se alegrarían mucho por su esfuerzo. Luego sonrió y le dio las gracias, gesto que lo hizo sentir muy bien, aunque no terminaba de comprender del todo qué significaba aquella expresión. Después de estudiar por un rato más, decidieron tomarse un descanso y pidieron algo de comer. Subaru, feliz, comentó
que todo allí era delicioso, mientras Saku, un poco más serio, le preguntó por qué había elegido una universidad mixta. Ella confesó que su primera opción sí que había sido una universidad femenina, pero a pesar de ello siempre quiso aplicar a la Universidad T. No lo había hecho porque sabía que su problema con los hombres no desaparecería de la nada, pero entendió que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, por lo cual decidió armarse de valor e intentarlo en la Universidad T, gracias a las experiencias positivas que ha tenido con él y los demás. Y aunque no sabía cómo se desarrollaría todo esto al final, estaba segura de que si no daba ese paso se arrepentiría en el futuro. Saku, sorprendido y un poco sonrojado, no pudo apartar la mirada de ella por un instante. Pensó en cuánto había cambiado Subaru, aunque en el fondo estaba consciente de algo, y es que ella siempre había tenido el coraje para dar el primer paso hacia el cambio, y esa fuerza la hacía digna de admiración. Ya entrada la tarde, casi de noche, salieron del restaurante. Subaru agradeció lo mucho que había aprendido gracias a él, asegurando que todo su esfuerzo no sería en vano y seguiría repasando, pues el examen de simulacro estaba cada vez más cerca. Pero antes de despedirse, Saku le confesó que quizá también intentaría ir al examen de simulacro, y aunque todavía no estaba tan seguro de si escoger esa universidad como su primera opción, esa afirmación hizo muy feliz a Subaru, quien le propuso ir juntos hacia el examen, ya que tenerlo a su lado la tranquilizaría. Saku aceptó, recordando la sonrisa que ella le había mostrado al encontrarse ese mismo día, y aunque tal vez también confiaba de esa forma en los demás, aún así lo hacía sentir bastante feliz. De esta forma terminaron por despedirse, y Subaru quedó algo pensativa, ya que aunque ya se había acostumbrado a salir con ellos y sabía cómo se comportaban, esta vez sentía algo distinto. Su corazón no dejaba de latir con fuerza, y se preguntó qué significaría ese sentimiento. Mientras tanto, el calendario no dejaba de avanzar, y no solamente el examen de simulacro se acercaba, sino que antes de eso estaba el día de San Valentín, justo después de los exámenes de fin de año. En los días posteriores, mientras los chicos estudiaban juntos, notaron que Usami estaba inusualmente alegre a pesar de la presión de los exámenes que estaban por venir. Y es que sí, había algo que lo mantenía sumamente feliz: recibiría chocolates de San Valentín de Madoka y Subaru que lo habían confirmado. Y eso no pudo evitar alegrar a Saku, ya que el año pasado Usami era un fastidio total por no recibir nada, debido a que al ir a una escuela de chicos, pues sus posibilidades eran nulas. Sin embargo, Hayato comentó que lo que más lo sorprendía no era eso, sino que alguien del grupo recibiera chocolates de amor, es decir, Rintaro, aunque aquello terminó deprimiendo aún más a Usami. Pero todos decidieron hacer caso omiso a eso, y así continuaron estudiando. Fue entonces cuando Rintaro notó entre los libros de Natsuzawa un cuaderno de la Universidad T. Esto lo sorprendió mucho, pues Usami comentó que a Saku le fastidiaba que le sugirieran apuntarse a esa institución. Saku, tranquilo e indiferente, explicó que iría a fin de mes con Subaru al examen de simulacro, así que debía de prepararse. La revelación dejó a sus amigos impactados, pero no por lo del examen de simulacro, sino porque ¿cómo que iba a ir con Subaru? Pero no solamente ellos eran los sorprendidos, ya que Madoka no podía creer que Subaru hubiese salido sola con Saku. Para ella era algo increíble e impensable, aunque Subaru no entendía tanta emoción, aclarando que solamente le fue a ayudar para prepararse para el examen de simulacro y a resolver sus dudas. Y terminó explicando que el que él decidiera tomar el examen de simulacro junto a ella la tranquilizó, pues tenía bastante ansiedad de ir sola, y ahora se sentía aliviada. Madoka, aún más sorprendida, pensó en la buena relación que parecían tener, aunque Subaru, como era de esperarse, no notaba nada inusual. Por su parte, Kaoruko pensó en agradecerle a Saku, pues jamás pensó que Subaru pudiera salir a solas con un chico, y eso era algo genial. Sin embargo, Madoka recordó que Subaru había dicho que se alegraba de que Saku la acompañara, así que le preguntó directamente qué es lo que eso significaba para ella. Subaru respondió entonces que simplemente se sentía más tranquila y confiada estando con un amigo. Y por supuesto, Madoka logró entender, pero aún así le parecía extraño. Al final, solamente pudo pensar en los pobres chicos que se enamorarían de Subaru en el futuro debido a que la tendrían muy difícil. Pero también se preguntó qué pensaría Saku de todo esto. Aunque bueno, sin importar cuánto pensara, simplemente no podría averiguarlo. Y así terminaron hablando de los chocolates que Kaoruko prepararía para Rintaro, así viajando directamente con él, quien se encontraba pensativo y reflexionaba sobre la decisión de Saku de aplicar a la Universidad T, mientras que él aún no sabía ni siquiera a qué carrera aspirar. En la encuesta solo había puesto pendiente, y por más que pensó durante todo el fin de año, no logró decidirse. Fue entonces que recibió un mensaje de Kaoruko citándolo para el día 18. Pensó que quizá ese día le entregaría los chocolates y aceptó de inmediato. Poco después, Kaoruko le confirmó esto mismo, admitiendo que haría chocolates caseros, lo cual emocionó aún más a Rintaro, diciéndole que los esperaría con ansias. De cualquier forma, decidió concentrarse en los exámenes con esa recompensa en mente. Pero por otro lado, Kaoruko no pudo evitar ponerse sumamente nerviosa, pues ella misma se había dejado entre la espalda y la pared al prometerle a un chef pastelero hacerle chocolates caseros. Obviamente tendría que esforzarse, no podía quedar mal con alguien que hacía pasteles tan maravillosos, aunque ella fuera simplemente una principiante. Y así todos comenzaron a enfocarse en los exámenes. Afortunadamente, en la escuela Chidori les fue muy bien, y podrían regresar temprano a casa.
casa. Sin embargo, los compañeros de aula notaban algo extraño. Saku, Usami y Hayato dijeron que no podrían acompañarlos a la celebración. Y lo más raro de todo era ver a Usami tan tranquilo, pues siempre se quejaba en San Valentín al no recibir nada, lo cual los llevó a una única conclusión: ¿acaso recibirían chocolates de alguien? Al escuchar aquellos murmuros dudosos, Hayato rápidamente intervino, justificando a Usami al decir que una niña de primaria de su vecindario le dio chocolates antes de venir a la escuela, aunque su reacción dejaba bastantes dudas ya que era una mala excusa. Pero antes de que pudieran seguir insistiendo, notaron algo más: Rintaro ya había desaparecido, pues este salió rápidamente del salón debido a que se le hacía tarde para tomar el tren. Ya en la estación, cuando Kaoruko llegó, notó su cara llena de nervios y culpa, disculpándose por haberlo hecho esperar. Mientras tanto, en el parque, Madoka y Subaru entregaban los chocolates a los chicos, aunque estos no eran caseros sino comprados. Usami de cualquier forma estaba sumamente emocionado al borde del llanto, agradeciéndoles a ambas por los chocolates. Ellas explicaron que no pudieron hacer los caseros por los exámenes y todos lo comprendieron. Comentaron también que Kaoruko debía de estar en ese momento dándole los suyos a Rintaro, y que desde la visita al parque de diversiones habían planeado darles espacio este día para que pudieran enfocarse solamente en ellos dos. Aún así, Subaru y Madoka estaban algo preocupadas, ya que Kaoruko parecía muy nerviosa desde la mañana. De vuelta con Rintaro y Kaoruko, esta con la cabeza agacha le entregó su regalo. Al ver su expresión, él le preguntó qué ocurría, y ella admitió que lo había arruinado. Se sentía sumamente derrotada. Rintaro le pidió abrir ahí mismo la caja de los chocolates, ya que lo había estado esperando con ansias, y ella, sonrojada y un poco dudosa, aceptó, revelando así que se trataban de unos muffins de chocolate, algo que lo emocionó de inmediato. Kaoruko, por su parte, comenzó a explicar que en realidad quiso hacer algo más elaborado, pero cuanto más lo intentaba, peor le salía. Al final optó por algo más sencillo, aunque con un envoltorio bonito, disculpándose por no haber logrado nada más. Rintaro sonrió con comprensión, tomó uno de los muffins y tras un bocado, dijo con calidez que estaba delicioso, agradeciéndole sinceramente con una sonrisa bellísima. Eso hizo que Kaoruko se sonrojara hasta casi llorar. Entre los nervios, confesó que al intentar hacerlos entendió lo increíble que era Rintaro, pues cuando él le llevaba pasteles siempre pensaba que eran lindos y deliciosos, pero nunca se había dado cuenta de lo complejo que era prepararlos, y así descubrió que requerían muchos pasos, ingredientes y detalles, lo cual para ella resultó increíblemente difícil. Rintaro se sorprendió por sus palabras, sabía lo complicado que era lograr la perfección y lo frustrante que podía resultar el no conseguirlo, pero al escuchar a Kaoruko lo veía como algo casi imposible. No pudo evitar sentirse extraño, ya que para él no era tan impresionante. Desde la primera vez que cocinó nunca sintió que fuera tan complicado, y así al día siguiente Rintaro fue a llevarle unos papeles al profesor Tsuka, y de paso el profesor le pidió que le dijera a Usami que le entregara de una vez la hoja de aspiraciones, ya que se seguía negando y la fecha de expiración fue hace un mes. Rintaro se preocupó al respecto, pues él sí la había entregado pero solamente había puesto pendiente. El profesor, sin embargo, le dijo que no se preocupara, pues aún había tiempo para decidirse. Fue entonces que Rintaro tomó valor y le preguntó cómo podía encontrar algo que realmente quisiera hacer, pues sentía que no había descubierto aún esa pasión, lo cual conmovió al profesor Tsuka por la sinceridad con la que Rintaro le preguntó eso. Este le respondió que él mismo nunca soñó con ser un profesor, algo que sorprendió mucho a Rintaro, pero el profesor explicó que lo eligió porque enseñar nunca le resultó difícil. Sus padres eran apasionados con la educación y aunque sus calificaciones no eran tan brillantes, siempre terminaba ayudando a los demás, quienes incluso le agradecían por algo que para él jamás fue una molestia. Y en ese momento se dio cuenta de que prefería eso a permanecer en silencio en su escritorio. Le dijo que aunque algo le guste, si eso se te hace complicado, seguirá haciéndolo. Y no era necesario que su futuro trabajo fuera su mayor pasión, pues también había algo valioso en elegir aquello en lo que eres bueno. Y es que aunque otros pudieran considerarlo difícil, si a ti te resulta como algo natural, eso es una gran ventaja. Le pidió guardar ese consejo para cuando llegara a su vida adulta, lo cual Rintaro aceptó. Y aunque sonó la campana y tuvo que volver a clase, sintió que de alguna forma su visión se había aclarado un poco. Así, ya en el salón, le preguntaron a Rintaro por qué había tardado tanto, ya que la tercera clase estaba a punto de comenzar. Él explicó que había estado hablando un rato con el profesor Tsuka, y Hayato no pudo evitar notar que Rintaro parecía de muy buen humor, pero entonces este le mencionó a Usami que el profesor le había comentado que debía de entregar su hoja de la encuesta de aspiraciones, algo que sorprendió a Usami pues ya ni siquiera lo recordaba, y así comenzó a buscar desesperadamente hasta que encontró la hoja toda arrugada. Mientras los demás le decían que al entregarla debía de disculparse como correspondía, él la desarrugó y comenzó a llenarla de nuevo, aunque en la sección de carrera terminó escribiendo pendiente, ya que todavía no lo sabía. Eso molestó a Hayato, pues si se había tardado tanto al menos debería de haber pensado en algo. Y luego se enfocaron en Saku, ya que este iría pronto al examen de simulacro de la Universidad T, y entonces les aclaró que sería el fin de semana. La noticia puso muy feliz a Usami, quien de inmediato comenzó a darle takoyakis para darle fuerzas, y que pudiera esforzarse al máximo en el examen. Fue entonces cuando Rintaro se acercó a Hayato para preguntarle
preguntarle por qué Saku y Subaru irían juntos al simulacro. La vez que salió el tema de la Universidad T no supo cómo expresarlo, pero no entendía cómo es que eso había pasado. Hayato recordó que el día que se encontraron con las chicas quienes les dieron los chocolates, Usami estaba muy emocionado de que Subaru y Saku irían juntos a la Universidad T, por lo cual empezó a hacer un alboroto con ellos diciéndoles que les deseaba mucha suerte. Y en ese momento Hayato aprovechó para acercarse a Madoka y preguntarle si acaso ya sabía por qué habían decidido ir juntos. Esa le explicó que Saku había ayudado a Subaru con los temas del examen y que al final él también decidió presentar el examen de simulacro. Hayato admitió que estaba bastante sorprendido al respecto, y Madoka lo comprendió al instante, pues ella sabía que era algo extraño y único. Cualquiera creería que había algo más ahí que ellos ni siquiera estaban notando. Pero, de vuelta al presente, Rintaro entendió la situación. Aunque al principio Saku y Subaru parecían distantes, después de que ella se abrió de corazón terminaron volviéndose amigos, lo cual lo hizo sonreír. Hayato lo notó y también se alegró. Es entonces que Saku les explicó que el examen de simulacro se realizaría en 2 días, el 25 y el 26. Uno de esos será viernes, lo que significaba que Saku tendría que salir temprano de clases. El problema era que tendría que asistir con el uniforme de Chidori, lo que lamentablemente haría que no pudiera ir junto con Subaru. Y esa misma noche Subaru lo llamó para aclarar la situación, pues tanto Madoka como Kaoruko ya le habían advertido que no habría tiempo de cambiarse el uniforme, por lo cual no podría acercarse a Saku. Se disculpó por invitarlo sin informarse bien de los días, pero Saku le dijo que no debía de preocuparse. Subaru explicó entonces que otras chicas de Kikyo también irían al examen de simulacro, aunque estarían en otra aula por lo que tampoco eran tan preocupantes, pero aún así con el uniforme tendrían que renunciar a ir juntos el día 25. Saku aceptó y le deseó buenas noches, sorprendido de lo cómoda que parecía Subaru al llamarlo por teléfono. Hacía tiempo que no sentía un inconveniente escolar tan particular, y este era más incómodo de lo normal. Usami y varios compañeros despidieron a Saku con gran entusiasmo, preguntándole si ya estaba preparado, si ya había comido bien, si llevaba pañuelos, casi como si fueran su madre. Pero entonces el profesor Tsuka apareció para pedirles que lo dejaran en paz y despidió al chico deseándole suerte, recomendándole que se relajara. Al ver eso, Rintaro sonrió, pensando que él también debía de continuar por su propio camino. Saku por su parte llegó a la estación sabiendo que como las escuelas estaban cerca, usarían el mismo tren, por lo cual tal vez esperaba ver a Subaru, y allí notó su presencia, sentada en una de las bancas con su rostro tenso, tanto así que no notó cuando él llegó. Para aliviarla decidió enviarle una foto de su perrito, lo cual la calmó un poco, y al voltear para buscar a Saku, lo vio sentado en la otra esquina del conjunto de bancas, pensando en que no lo había notado por estar tan nerviosa. Saku entonces le envió otro mensaje, diciéndole que le regalaba la foto porque parecía estar demasiado ansiosa y debía de relajarse. Eso la hizo sonreír y le agradeció diciendo que le quitó un peso de encima. Así continuaron conversando por mensaje, uno al lado del otro, y aunque no podían hablarse directamente, eso bastaba. Y Subaru le confesó que verlo la tranquilizaba, lo cual lo tomó por sorpresa, pero al verla con un rostro más sereno, terminó sonriendo. Y así llegamos al lugar del examen, en el cual había muchísimas personas, y de inmediato comenzaron a reconocer a Subaru por el uniforme de Kikyo, además de su destacado cabello plateado. Algunos se preguntaban cómo era posible que permitieran llevar el cabello de cualquier forma en esa escuela, pero Saku por su parte pensó que había hecho bien en no caminar tan cerca de ella para evitar problemas. Sin embargo, al girar la cabeza se topó con alguien inesperado. Hidaka, su compañero de secundaria, a quien desearía no haber lastimado, estaba ahora frente a él otra vez. Al verlo, Saku pronunció su nombre sin pensar, y los recuerdos, desesperados como una cascada, comenzaron a llegar. Se quedó sin habla mientras Hidaka lo miraba y simplemente dijo "nos vemos", antes de marcharse y continuar con su camino hacia su aula. Aquello hizo sentir muy mal a Saku. Quería decir algo, pero no pudo hacerlo. Los recuerdos llenos de dolor no lo dejaban en paz, y durante el examen apenas pudo concentrarse. La cara de Hidaka seguía presente en su mente. Era un lugar desafortunado para encontrarse, aunque en el fondo era lógico que él siguiera esforzándose tanto como siempre. Hidaka era alguien impresionante, y así al salir del examen fuimos con Subaru, quien estaba pensando en autoevaluarse al llegar a casa, pero también se preguntó cómo le habría ido a Saku. Para su sorpresa lo vio, pero no parecía nada bien. Su rostro estaba demasiado agobiado. Es entonces que decidió llamarlo. Él respondió con lentitud, y ella con voz amable le preguntó si tenía algo de tiempo, pues tenía hambre y quería ir a comer algo junto con él. Él le recordó que llevaban su uniforme, por lo que no podían verlos juntos, pero ella señaló que ambos llevaban abrigos, por lo que no habría tanto problema, además de que estaban en una zona técnicamente segura. Él se sorprendió de que supiera que llevaba abrigo, hasta que Subaru le pidió que volteara atrás. Este lo hizo y la vio. Le sonreía de una forma verdaderamente amable. Ella le dijo que lo había encontrado por mera casualidad, pero al verlo tan angustiado, lo correcto era preguntarle qué era lo que ocurría, y si tenía algo que le preocupara, podía contárselo sin problemas. Así terminaron yendo juntos a un café. Saku le contó todo lo ocurrido con Hidaka, el chico del cual ya le había hablado antes en la reunión que tuvieron junto con las demás chicas. Le explicó que él no podía llamarlo amigo,
molesto, pues no tenía el derecho de hacerlo, pero siempre había querido disculparse con él por las cosas que le dijo en aquel entonces. Pensaba que era alguien patético, pues había tenido tantas oportunidades y nunca lo hizo. Cuando se graduaron y ya no volvió a verlo, sintió algo de alivio, aunque eso le pesaba, pues sabía que estaba mal y que había cometido un error demasiado grande que lo perseguiría para siempre. Entonces ahora, al reencontrarse con él, volvió a sentirse de la misma forma, incapaz de esforzarse, de dar más, sin haber podido cambiar nada. Subaru no pudo evitar reconocerse en aquellas palabras, pero antes de seguir hablando, le envió un sticker que Madoka alguna vez le había compartido, el cual se trataba de un gatito dando un golpe. Saku se sorprendió por eso, estaba hablando como una abuelita, pero ¿acaso ese golpe era para él? Este la miró intrigado, y Subaru le explicó que no conocía a Hidaka, así que no podía juzgar quién tuvo la culpa, pero lo que sí creía saber era quién era Saku. Le recordó que el verano pasado fue capaz de disculparse con ella, aunque ella no lo considerara necesario, y eso sin duda le pareció increíble. Siempre había sido sincero, incluso en la playa o en su casa, y gracias a eso ella pudo seguir adelante, gracias a que él decidió apoyarla. Así que no digas que eres patético, le dijo con firmeza. Yo nunca he pensado que seas alguien acabado. El Natsusawa que he visto hasta ahora es alguien fuerte. No lo hagas desaparecer. El tú de ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Con voz temblorosa, Saku respondió que quería disculparse con Hidaka. Subaru, con una sonrisa tranquila, le aseguró que si era él, lo lograría sin problema. Entonces ella le dijo que al día siguiente volvería temprano a casa, porque seguramente él querría hablar con Hidaka. Tras dichas palabras y comprensión, Saku sonrió, agradeciéndole a Subaru de corazón por todo lo que ha hecho por él, dando así paso el primer día del simulacro, hasta llegar al segundo día. Recordaba las cosas que le había dicho la jornada anterior, quizá de más, pero se preguntó si eso mismo fue lo que sintió Kaoruko cuando ella le dijo que era de lo peor. Si era así, en cierta forma, la hacía sentir aliviada, porque comprendía cuánto la quería. Le deseó suerte a Saku, convencida de que estaría bien, y así continuó con su camino de vuelta a casa. Esa misma noche vemos conversar a Rintaro y Kaoruko. Hablaban sobre el examen de simulacro que presentarían Subaru y Saku. Kaoruko comentó lo feliz que se sentía de que fueran juntos, pues eso demostró cuánto Subaru confiaba en Saku. Le agradece a él y a los demás por haberle brindado esa confianza a Subaru, mencionando además que enviará un mensaje a Subaru cuando el examen termine. Y así pasamos directamente al examen de simulacro, donde vemos a Saku. Él comenta que estuvo buscando a Hidaka, pero no pudo encontrarlo en ningún lado. Al estar en salones distintos, no lograron coincidir otra vez, y lamentablemente no pudo pedirle su contacto, por lo que no había forma de encontrarse con él. Sin embargo, recuerda la plática con Subaru y reúne fuerzas. Guarda sus cosas apresuradamente y decide ir a buscarlo, aunque esto sea arriesgado porque puede que ya no esté en ningún lado. Y de pronto se topa frente a Hidaka. Él está en su aula. Este le explica que alguien le había mostrado ese lugar y por eso fue hasta allí, lo cual sorprende a Saku. Y sin perder la seguridad que le inspiraba a Subaru, Saku le pide a Hidaka que vayan a hablar un momento. Ya en el parque, ambos permanecen en silencio, bebiendo una bebida caliente para intentar entrar en calor, pero aún sosteniéndola, Saku sentía las manos frías y vuelve a recordar a Subaru para tranquilizarse. Entonces comienza a hablar. Le pide perdón a Hidaka, admitiendo que le dijo cosas horribles y que debió disculparse desde hace mucho tiempo. Recuerda cómo desde ayer no ha dejado de pensar en ello, así como los tiempos que compartían juntos estudiando. Ojalá, piensa, hubiera podido corresponder al entusiasmo de Hidaka en aquel entonces, aquel que una vez le pidió que le enseñara. Si hubiera sido capaz de corresponderle, Hidaka no habría mostrado esa expresión frustrada. Pero, para sorpresa de Saku, Hidaka responde que no debe de disculparse. Reconoce que en aquel entonces él mismo fue horrible y también quiere pedirle perdón por ello. Explica que cuando era pequeño le gustaba estudiar. Adquirir conocimientos le resultaba divertido, pero con el tiempo aquello se volvió una obligación por cumplir las expectativas de los demás. Solo junto a Saku volvió a sentir aquella diversión de cuando era niño. Admite que su razón para relacionarse con él fue para corresponder a los deseos de su madre y vencerlo, pero al descubrir que a Saku ni siquiera le importaban los puestos, fue un shock total para él. El chico que siempre ocupaba el primer lugar no sentía orgullo por ello. Y es que en cambio para él, el fallar el examen de ingreso a la secundaria y decepcionar a todos los demás fue doloroso. Se presionó cada vez más, sin permitirse un respiro, sintiendo que le faltaba el aire. Solo frente a Saku podía relajarse. Sin embargo, ver que los profesores tenían altas expectativas en él lo llevó a preguntarse qué pensaban los demás de Saku, sorprendiéndose de que lo juzgaran tan mal. Y aún así, Saku pudiera permanecer tranquilo a pesar de ser juzgado por todos ellos, porque él siempre parecía permanecer en su propio mundo en paz. Esa diferencia que lo separaba de los demás le pareció admirable. Siempre pensó que Saku era genial y creyó que si adoptaba ese estilo, tal vez recuperaría aquellos momentos divertidos del pasado esforzándose solamente por sí mismo. Pero el trauma de reprobar el examen y el estrés de bajar sus calificaciones lo llevaron a lanzar palabras hirientes a Saku, haciéndolo poner una
una cara realmente dolorosa que también lo lastimó a él. Aún así, siempre estuvo agradecido, porque Saku le recordó su propio entusiasmo, y aunque fue grosero y no se disculpó con su preciado amigo, ahora lo hace. No puede evitar comenzar a llorar, y termina pidiéndole perdón repetidamente a Saku por todo lo que hizo y por no poder enfrentarse a él hasta ahora. Saku trata de calmarlo, diciéndole que no llore más, pero Hidaka no puede evitarlo, se cubre el rostro para intentar detener sus lágrimas. Finalmente, Saku le dice que ayuda a sus amigos a estudiar y que, aunque es difícil, gracias a ello comprendió lo increíble que era Hidaka enseñando a los demás. Le pide entonces poder cumplir aquella solicitud de antaño, pues ahora se siente con la confianza para enseñarle adecuadamente. Hidaka se ríe y responde que esta vez quizás sea al contrario, siendo Saku el que termina aprendiendo, aliviando así la tensión entre ambos. Hidaka comenta que se sorprendió al verlo en el examen de simulacro, ya que sabía que Saku estaba en Chidori, explicando que se enteró porque le preguntó a los profesores en la ceremonia de graduación de la secundaria, preguntándole al sentirse culpable si acaso entró ahí por lo ocurrido entre ellos. Saku responde que no tiene que preocuparse por eso porque fue solamente porque él así lo decidió y así lo quiso. Además, no se arrepiente de nada, pues al entrar ahí terminó divirtiéndose todos los días, así que si Hidaka tiene preocupaciones extrañas, no son más que un simple malentendido. Saku entonces le pregunta si él asiste a la preparatoria como de Mari, lo cual sorprende a Hidaka, pues él nunca contó nada y por supuesto Saku no le preguntaría a los profesores. Pero Saku admite que él nunca dudó en que Hidaka aprobaría el examen de admisión. Hidaka se asombra al notar que Saku había cambiado, volviéndose más honesto, y reconoce que quizá fue influenciado por las personas a su alrededor, por lo que decide preguntarle si el grupo de amigos al que se refiere incluye a aquella chica de cabello plateado. Hidaka entonces explica que los vio juntos en la estación el día anterior, puesto que también se había quedado estudiando y terminó observándolos. Eso lo llevó a buscar a Subaru al día siguiente para preguntarle por Saku, siendo gracias a ella que pudo encontrarlo. Cuando Saku le pregunta cómo reaccionó Subaru, él le responde que estaba algo sorprendida, pero se disculpa por haberla asustado, ya que afortunadamente le dijo dónde podía encontrarlo, y le pide además que también le dé las gracias por su parte a Subaru, no solamente por haberlo guiado hasta él, sino también por lo que le dijo, lo cual fue que escuchara a Saku porque él siempre se enfrenta a los demás con honestidad, y estaba segura de que con Hidaka también sería así, y al escucharla pudo reunir su propio valor. Entonces el chico le pregunta si esa amiga suya va en la misma preparatoria. Saku aclara que van a distintas escuelas, pero que al ayudarla con el examen de simulacro decidió también intentarlo, lo cual sorprende a Hidaka ya que es la primera vez que ve a Saku con esa expresión. Y aunque Saku no está del todo seguro si postularse a la Universidad T, a Hidaka lo alegró el hecho de que Subaru lo haya animado a hacerlo, porque gracias a eso pudieron reencontrarse. Por eso, si Saku llegara a entrar a la Universidad T, le pide que vuelva a ser su rival como corresponde, algo a lo que Saku sonríe, y así ambos empiezan a hablar de cómo les fue en el examen. Ninguno logró concentrarse el primer día, y aunque hubieran podido hablar antes, quién sabe lo que habría pasado, pero lo cierto es que ahora pudieron conversar de manera sincera, cruzando la línea que los separaba, y todo eso gracias a los amigos que Saku ha hecho en la preparatoria. Mientras tanto, Subaru llega a casa, revisando su celular y viendo los mensajes de apoyo de sus amigas, lo cual le arranca una sonrisa, recordando todo lo sucedido entre Saku y Hidaka y esperando que realmente hayan podido resolverlo. Entonces recibe un mensaje de Saku, quien le cuenta que pudo hablar con Hidaka y ahora todo está bien, agradeciéndole a Subaru por sus acciones. Ella le pregunta si se reconciliaron y él responde que sí, añadiendo que Hidaka también le quería dar las gracias. Subaru sonríe feliz sabiendo que esta vez podrá dormir tranquila. Le envía un mensaje de buenas noches y mientras Saku regresa al tren piensa en ella. Últimamente su pecho late con fuerza, aunque no sabe la razón exacta de esto, y más que buscar una respuesta a aquellos sentimientos, teme incomodarla. Así, en los días siguientes vemos a Rintaro y Kaoruko quienes deciden ir directamente al cine para ver una película de terror. Es evidente que Kaoruko está nerviosa, comiendo palomitas sin parar. Recuerda cómo al terminar el examen y tener tiempo libre, le preguntó a Rintaro qué es lo que haría. Él respondió que iría a ver una película solo, debido a que ese era su día libre, lo cual decepcionó a Kaoruko porque no la invitó. Entonces este le mostró el cartel de la película, y esta, por supuesto, era de terror, dando razones por las que no pensó en invitar a Kaoruko, ya que ella no disfrutaba de esas cosas, por lo cual Rintaro decide proponerle ver otra película, pero Kaoruko insiste. Esta vez verán la película que él quiera ver, pero Rintaro no puede evitar preocuparse, ya que entendió cuánto le asustan estas cosas al ir al parque de diversiones, así que ya estando en el cine, decidió sentarse justo al costado de la sala, listo para salir en caso de que se vuelva demasiado para ella. Rintaro le dice que si se pone feo no hay problema en salirse a la mitad, pero ella insiste en que va a quedarse. Está con él y quiere ver la película hasta el final. Él sonríe y le asegura que no da tanto miedo, aunque ella no puede evitar desconfiar de su juicio, sabiendo lo mucho que le gusta el terror a Rintaro. Algo preocupado, Rintaro le pregunta por qué se desafía de esta manera. Ya lo notó en su cumpleaños por ir a la casita del terror,
terror, y ahora lo está haciendo otra vez. Entonces Kaoruko le explica que quiere compartir las cosas que a él le gustan. Aunque se trate del terror, cree que si se acostumbra poco a poco podrá acumular experiencias distintas y disfrutar mucho más cosas juntos. Esa confesión lo deja impactado. Las luces se apagan y la película está a punto de iniciar. Kaoruko entonces se inclina hacia él y le susurra al oído que estará bien, porque estar a su lado la tranquiliza. Rintaro queda conmocionado, preguntándose si podrá concentrarse después de escuchar algo como eso. Y cuando logra enfocar su atención después de algunos minutos de película, ella ya se está abrazando su brazo aterrada, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Él le toma de la mano y le pregunta si está bien. Esta apenas asiente, aunque cada vez que aparece algo nuevo vuelve a sobresaltarse y se aferra más fuerte a Rintaro. Este no sabe si está tan exaltado por la película o por la forma en la que ella se comporta, pero de cualquier modo no logra concentrarse. A decir verdad, aunque al inicio pensaba venir solo para disfrutar la función, pasar el rato junto con Kaoruko también se siente bien, aunque le pese sentir algo de culpa por verla así. De esta forma, al terminar la película, se sienten en una banca cercana. Rintaro le pregunta a Kaoruko nuevamente si se encuentra bien, pues fue increíble que pudiera aguantar ver la película completa. Ella, aún asustada, le pide que hablen por teléfono antes de dormir, pero lo que la sorprende es que Rintaro no parece afectado en nada, notando que está muy acostumbrado a todo esto. Pero en realidad, a pesar de estar asustada, la historia fue muy divertida, incluso comentando cosas específicas, como el momento en el que derrotaron al monstruo, y Rintaro al verla piensa que su sonrisa hace que todo eso valiera la pena. Antes de irse, ella le pide que la próxima vez vayan al lugar que ella elija, proponiendo una pastelería que le llamó la atención, y Rintaro acepta sin dudarlo. Con ese plan ya hecho, caminan juntos hacia un sitio para comer algo. En el trayecto, Kaoruko le pide volver a ver películas de terror, porque aunque termina aterrorizada, disfrutó mucho verla al lado de Rintaro, y por supuesto su sonrisa. Además, no siempre tiene la oportunidad de aferrarse así a Rintaro, aunque esa afirmación la guarda para ella. Y de esta forma terminamos el resumen. La verdad, enfoquémonos en Subaru y Saku, porque Dios mío, pero qué pareja más tierna que son. Algo que me llama mucho la atención es que ellos no se parecen para nada a Rintaro y Kaoruko, o a ese tipo de parejas que tienen una dinámica de que uno es muy alegre y el otro es muy serio, y por ende el extrovertido mueve al introvertido, sino que estos dos personajes pues son bastante serios e introvertidos, lo cual me llevó a pensar lo complicado que va a ser que alguno de los dos decida decirle al otro que le gusta. Dios mío santísimo, vamos a estar aquí siglos y siglos dando pasitos de tortuga, pero de cualquier forma se nota que los dos son muy honestos y tratan de ayudarse el uno al otro. Para empezar, creo que el primer paso que tienen que dar para realmente hacer algo es que se den cuenta que se quieren, porque por un lado tenemos a Subaru, quien claramente sí que se sintió nerviosa o sintió una vibra extraña, de hecho ella misma lo comenta, pero al expresarlo piensa que bueno, es que está con Saku y él es muy amable y lo ve como su amigo y la hace sentir tranquila, nada más fuera de lo normal, por lo que incluso termina confundiendo a Madoka, quien dice ¿es en serio que no sentiste nada más? Pero bueno, por su parte tenemos a Saku, quien sabe que se sintió nervioso con Subaru y que encima fue ella la fuerza que lo hizo enfrentarse a sus temores al hablar con Hidaka, pero de todas formas prefiere no indagar en eso para no afectar la relación que tiene actualmente con Subaru, algo que me parece muy de Saku, pero qué frustrante, por Dios. Por otro lado, la verdad es que también me gustó mucho la historia de Saku con Hidaka, me pareció sumamente tierno cómo es que los dos realmente se sentían culpables por todo lo que pasó, ya que Hidaka obviamente notó que sus palabras lastimaron a Saku cuando lo único que quería hacer era animarlo o hablar casualmente, y por su parte Saku de igual forma también vivió arrepentido por aquellas decisiones, pero que al final hayan podido ser sinceros el uno con el otro es algo realmente bonito. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto, ¿les gustó este episodio? ¿Y qué teorías tienen sobre lo que vaya a pasar a continuación? Recuerden que si les gustó pueden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Top 11, Diego Silva, de 99, Ducuchu, Israel Hernández, Parachute, Leandro, Adrián Tapia, Isor de LOL, el Nob Gamer, Wilfrido Brenes, Guillermo González, Joel Castillo y Jao Baez. Y además muchísimas gracias a los miembros románticos: San Miao, Daro, Alexis Díaz, Aster, Cero Elquira, Daniel Bermúdez, Leonel López, Gabriel González, Diego Alemán, Juan Pablo, César 35 y Gato 52. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.